Episodio 1. La primera gota. Aquella noche, la tormenta no era lo único que desgarraba el cielo. Las campanas de la iglesia de San Bartolomé repicaban solas a medianoche. Nadie las tocaba. Nadie estaba allí, excepto el padre Mateo. Desde la sacristía, el anciano sacerdote cerraba su libro de oraciones con manos temblorosas. Llevaba 30 años sirviendo en ese templo olvidado entre montañas. Pero jamás había sentido un escalofrío tan profundo. Una corriente helada cruzó la nave central. Las velas se apagaron una por una, como si algo invisible caminara entre los bancos de madera, apagando la luz con cada paso. Y entonces lo oyó. Un gemido, un quejido gutural, como el de alguien sufriendo o confesando. Mateo avanzó hacia el altar. Cada paso sobre el mármol resonaba como si pisara una tumba vacía. Cuando alzó la vista hacia la gran cruz de roble tallado, el aire se le cortó en seco. Del rostro del Cristo crucificado, una gota de sangre real caía. No pintura, no simbolismo. Sangre fresca, espesa, tibia. Corrió a buscar a otro fraile, al jardinero, a quien fuera. Pero el convento estaba desierto esa noche. Solo él, la cruz y la sangre. Volvió con una linterna temblorosa. La gota seguía allí. Y ahora, había otra. Cayó sobre el mármol, dejando una mancha oscura, como si el suelo absorbiera el pecado mismo. Esto no es posible, susurró Mateo. Esto no es de Dios. Pero algo en su interior le recordó una verdad que había enterrado hace décadas. Cada vez que un sacerdote peca, el cielo sangra. Esa noche, Mateo no durmió. Se arrodilló frente al altar. Pero cada palabra que intentaba pronunciar se le atoraba en la garganta. Como si la cruz supiera. Como si lo estuviera mirando. Y cuando el reloj marcó las 3:33, la cruz gimió. ¿Quién había pecado esa vez? ¿Quién sería el siguiente? Episodio 2. El secreto del altar. El padre Mateo no abrió la iglesia al amanecer. Las puertas, que usualmente crujían al recibir a los primeros fieles, permanecieron cerradas como labios que se niegan a confesar. Él se había quedado allí, en silencio, de rodillas frente al altar, toda la noche. El mármol aún mostraba las 2 manchas de sangre. Pero lo que más lo inquietaba no era el milagro, sino el porqué. Mateo comenzó a escudriñar cada rincón del templo. Revisó las bases del altar, los nichos, los antiguos compartimentos donde los abades solían esconder objetos sagrados. Con manos torpes y rezando en latín, deslizó el cáliz dorado hacia un lado, y algo se movió. Una pequeña grieta entre las losas del altar reveló una trampilla, oxidada, sellada con una cadena negra como el pecado. La rompió con una herramienta del jardín. Y dentro, encontró un libro. No uno cualquiera. Era un manuscrito de pergamino, cubierto de cera endurecida, con una cruz invertida marcada en la tapa y una sola palabra grabada con sangre seca: Testamentum. Mateo lo abrió. No eran oraciones. Eran confesiones. De sacerdotes. De siglos pasados. Historias de abusos. De traiciones. De herejías cometidas dentro del mismísimo altar. Cada confesión terminaba con la misma frase. Y la cruz sangró como advertencia. Un sacerdote de 1681 había asesinado a un novicio. Otro, en 1759, había vendido reliquias falsas como milagrosas. Y siempre, la cruz sangraba. Mateo sintió que su estómago se cerraba como una trampa. ¿Cuántas veces había él mismo fallado? ¿Y si la sangre de anoche no era un milagro, sino una acusación? Esa noche, solo en su celda, colocó el manuscrito sobre la mesa. Y al cerrar los ojos para orar, escuchó una voz suave, como murmullo de viento entre vitrales. Tú también escribes en este libro, Mateo. Episodio 3. El sacerdote que mintió en confesión. Una semana después, un nuevo sacerdote llegó a San Bartolomé. Se llamaba Elías. Joven, elegante, con voz firme y sermones impecables. La comunidad lo recibió como si Dios hubiese enviado un ángel para aliviar el peso del viejo Mateo. Pero Mateo lo miraba distinto. Demasiado limpio. Demasiado perfecto. La primera confesión del padre Elías fue un acto privado. Nadie más estuvo presente, salvo la cruz. Y esa noche, una vez más, sangró. Mateo lo supo al instante. Lo escuchó. La misma gota gruesa cayendo sobre el mármol sagrado como una condena que no necesitaba palabras. Salió corriendo de su celda y al entrar al templo, ahí estaba, la tercera mancha. Nueva, brillante,
todavía tibia. ¿Qué pecaste? ¿Elías? Susurró Mateo al aire vacío, como si la cruz pudiera contestar. A la mañana siguiente, durante la misa, algo estremeció al pueblo. Mientras Elías alzaba la hostia consagrada, una gota de sangre cayó directamente del crucifijo suspendido sobre el altar, y manchó su estola blanca. La congregación enmudeció. Una anciana hizo la señal de la cruz con manos temblorosas. Un niño comenzó a llorar. Y Elías no se inmutó. Continuó como si nada. Mateo, desde el fondo, lo observaba con una mezcla de temor y rabia santa. Esa noche, entró en la sacristía con el manuscrito en la mano. ¿Has leído esto, Elías?, le preguntó. El joven sacerdote lo ojeó. Sonrió con condescendencia y respondió: los pecados del pasado no nos definen. Somos hombres nuevos en Cristo. Entonces, ¿por qué sangra por ti?, susurró Mateo. Elías no respondió. Se alejó. Pero antes de cerrar la puerta, dijo algo que dejó al viejo sin aliento. No todo lo que se confiesa debe perdonarse. Esa noche, Mateo se despertó bañado en sudor. No por un sueño, sino por un grito que resonó desde el altar. No humano, no animal, sino un lamento hecho de muchas voces, como si todos los pecados no confesados hablaran a la vez. Episodio 4. La cruz que grita de noche. La iglesia estaba en silencio. Un silencio tan espeso que parecía absorber incluso el sonido del viento que rozaba los vitrales. El padre Mateo no dormía. Desde hacía días. Algo lo mantenía en vela, un presentimiento que no nacía del miedo, sino de la certeza. La cruz no solo sangraba. Estaba viva. A las 3:30 de la madrugada. Como arrastrado por una fuerza invisible. Mateo salió de su celda con la sotana mal abrochada y una linterna en mano. Cada paso hacia el altar se sentía como una sentencia. El mármol frío. El eco de sus pasos. El olor a incienso viejo y sangre seca. Entonces, a las 3:33 exactas, gritó. La cruz. Un grito ahogado. Desgarrador. Salido del madero mismo. No era un sonido físico. No temblaban las paredes, pero su alma sí. Mateo cayó de rodillas, apretándose el pecho como si el aire se hubiese convertido en agujas. De pronto, las velas sobre el altar se encendieron solas, una a una, y en el muro detrás del crucifijo apareció una mancha oscura en forma de rostro, llorando lágrimas de sangre. Mateo intentó persignarse, pero su brazo temblaba tanto que apenas pudo alzarlo. ¿Qué quieres de mí?, susurró con voz rota. Y entonces, vio, la sangre que caía de la cruz ya no era una gota, era un hilo constante, que descendía por el cuerpo del Cristo tallado, bajaba hasta los pies de madera, y luego se elevaba. Sí, sangre que subía en dirección contraria, como si fuera atraída por algo oculto dentro del techo del templo. El viejo sacerdote siguió la línea con la linterna, y en lo alto del ábside, detrás de una tabla agrietada del techo, algo se movía. Una figura, un rostro escondido, observándolo, cuando gritó para pedir ayuda. No salió sonido alguno, solo el eco del grito anterior, el de la cruz. Al amanecer, nadie creyó su relato, pero esa mañana, un fiel encontró una nota anónima en el reclinatorio, escrita con tinta roja. El grito es una advertencia, no vuelvas a ignorarlo. Episodio 5. El niño que vio sangrar a Cristo. La noticia del grito de la cruz comenzó a esparcirse entre los fieles como un rumor prohibido. La mayoría lo desestimó. Otros empezaron a temer entrar a la iglesia de San Bartolomé después del anochecer. Pero una mañana, todo cambió. Un niño apareció en la puerta del templo. Su nombre era Tomás. Tenía apenas 8 años, y desde aquella noche, no había vuelto a pronunciar una sola palabra. Su madre, desesperada, llevó al pequeño hasta el padre Mateo. El niño solo señalaba el crucifijo. Sus ojos, grandes y enrojecidos, parecían suplicar algo que su boca no podía decir. Mateo se inclinó frente a él, intentando calmarlo. Pero en ese instante Tomás sacó de su bolsillo un cuaderno arrugado, y lo abrió. En sus páginas había dibujos hechos con crayones. La cruz de San Bartolomé, Cristo llorando sangre, y bajo la cruz, una figura oscura, con una sotana rasgada y un rostro sin ojos. Mateo sintió como el frío le trepaba por la espalda. ¿Quién te enseñó esto, hijo?, preguntó con voz temblorosa. El niño no respondió. Se limitó a girar la hoja. Y en la siguiente, había algo peor, un sacerdote acostado.
mientras esa figura oscura lo cubría como una sombra viva. Mateo cerró el cuaderno con violencia. No quería creerlo. Pero Tomás empezó a llorar en silencio, señalando el altar una y otra vez, como si algo, o alguien, estuviera ahí, mirándolos. Esa noche, incapaz de dormir, Mateo revisó el manuscrito antiguo encontrado bajo el altar. En una de las últimas páginas, una anotación casi borrada por el tiempo decía: cuando los inocentes ven lo que los pecadores esconden, el cielo llora a través de la cruz. Al día siguiente, Tomás desapareció. Solo encontraron su cuaderno, abierto sobre el reclinatorio. En la última página, escrita con trazos torpes, había una frase en rojo: Él está detrás del altar. Episodio 6. La cinta del abad muerto. Después de la desaparición de Tomás, la iglesia de San Bartolomé quedó más silenciosa que nunca. Pero el silencio no era paz, era amenaza. El padre Mateo lo sentía en los muros, en el aire, en el propio altar que cada noche sangraba un poco más. Mientras revisaba los archivos del antiguo convento, encontró algo que no debería haber existido: una caja de madera, sellada con cera negra y guardada bajo el suelo de la sacristía. Dentro había un objeto extraño para un templo tan antiguo, una vieja cinta de carrete, con una etiqueta amarillenta que decía: Confesión final, Abad Ezequiel, 1972. Mateo no dudó. Encendió el proyector polvoriento que aún quedaba en la biblioteca del convento. El carrete comenzó a girar, y una imagen borrosa apareció en la pared. Un hombre anciano, demacrado, con el hábito manchado, el antiguo abad. Su voz temblaba. Si alguien escucha esto, es porque la cruz sigue sangrando. Mateo se acercó, conteniendo la respiración. No es un milagro, no es un castigo divino. Es un pacto. Yo lo hice. El abad miró a la cámara con los ojos hundidos de un hombre que había visto el infierno. Cada pecado que oculté, cada confesión que silencié, fue alimentando algo. Una presencia que vive detrás del altar. No se puede huir de ella. No se puede destruir. Solo alimentarla con más sangre, o con más pecados. El carrete crujió. La imagen se distorsionó. Antes de terminar, el abad gritó: si ves la cruz sangrar, huye, huye antes de que. La cinta se cortó. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Mateo, con el rostro bañado en sudor, giró lentamente la mirada hacia el altar, y en ese instante, escuchó un susurro. No de la cinta, del templo. Mateo. El viejo sacerdote dio un paso atrás. El crucifijo acababa de abrir los ojos. Episodio 7. Los ojos de la cruz. Mateo no podía moverse. El crucifijo lo miraba. Ojos de madera que ahora parecían de carne. Húmedos, vivos y llenos de un dolor infinito. El sacerdote retrocedió hasta chocar con el banco más cercano, sin apartar la vista del Cristo colgado en el altar. Esto, no, susurró, esto no puede ser. Entonces, los labios del Cristo tallado se abrieron. No fue un movimiento brusco. No hubo sonido al principio. Solo el crujir de la madera, como huesos desgastados. Y luego, una voz grave. Rod, como si hablara desde los cimientos de la tierra. Mateo. El sacerdote cayó de rodillas. No era una visión. No era una alucinación. Cada vela del templo ardía más fuerte, proyectando sombras alargadas que parecían inclinarse hacia el altar como si también escucharan. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Mateo. Su voz quebrada. La cruz sangró otra vez. Una nueva gota, gruesa, cayó directamente sobre el manuscrito de las confesiones que Mateo llevaba en la mano. La sangre se esparció por las páginas, y letras ocultas comenzaron a aparecer entre las líneas. El pecado no se borra, se hereda. Mateo temblaba. ¿Qué significa eso? Los ojos del Cristo se movieron. Miraron más allá de Mateo, hacia la puerta lateral de la iglesia. Y entonces lo oyó. Unos pasos, lentos, seguros. El padre Elías estaba allí, en el umbral, observando. Pero su rostro no era el mismo. Una sonrisa torcida lo deformaba, y sus ojos parecían brillar como carbones encendidos. Te lo dije, Mateo, murmuró Elías, acercándose. No todo lo que se confiesa debe ser perdonado. El Cristo habló una última vez, susurrando como un lamento. Él alimenta a la cruz. Mateo dio un paso atrás, y entonces, detrás del altar,
Algo comenzó a moverse. Episodio 8. Lo que habita detrás del altar. El padre Mateo dio un paso hacia atrás. Pero el suelo bajo sus pies crujió como si la iglesia misma se quejara. Detrás del altar, entre las viejas tablas y la piedra húmeda, algo respiraba. El padre Elías sonrió. ¿Quieres verlo, Mateo? ¿Quieres saber por qué la cruz sangra? Sin esperar respuesta, se acercó al altar y colocó sus manos sobre el mármol manchado de sangre. Empujó una sección casi imperceptible, y el altar se abrió como una puerta que llevaba a un abismo. Un hedor insoportable escapó de allí. Podrido. Antiguo. Mateo quiso retroceder, pero sus piernas no le obedecían. En la penumbra del hueco, vio algo moverse. No era humano, ni completamente sólido. Era una silueta hecha de sombras líquidas, con dedos largos como clavos y un rostro difuso, pero unos ojos que brillaban rojos como carbones. Y sonrió. Este es el guardián, dijo Elías, su voz impregnada de una extraña devoción. No, no es posible, murmuró Mateo, mientras sentía su estómago revolverse. Elías se arrodilló frente a la criatura. Cada pecado que callamos, cada mentira que escondemos en confesión, lo alimenta. Por eso la cruz sangra. Es su señal, su bendición. La figura detrás del altar extendió una mano. Tocó el hombro de Elías, y Mateo lo vio temblar de placer, como si esa corrupción fuera santa. Mateo, dijo Elías, sin volverse, la cruz te eligió. Tú también vas a servir. En ese instante, la sombra giró la cabeza, y aunque no tenía boca, sonrió. Mateo gritó, pero su voz se perdió entre los muros. La cruz, encima de ellos, empezó a sangrar de forma incesante, como si celebrara. Y entonces, la criatura habló, una voz doble, antigua, imposible, confiesa, Mateo. Episodio 9. La confesión de Mateo. Mateo cayó de rodillas. No por fe, sino por miedo. El monstruo detrás del altar lo miraba, sus ojos rojos ardiendo en la oscuridad, mientras su voz doble resonaba como un eco de catacumba. Confiesa. El padre Elías sonrió, complacido, como si esperara ese momento desde siempre. Mateo temblaba. Su respiración era un sollozo roto. No, no tengo nada. La sombra se inclinó. Un brazo hecho de tinieblas se alargó hasta rozar su frente. Y entonces, los recuerdos lo golpearon. No estaba en la iglesia. Estaba de nuevo en aquel confesionario. 20 años atrás. La voz de una mujer llorando al otro lado de la rejilla. Padre, he pecado, pero él me obligó. Mateo cerró los ojos. Recordó su silencio. Recordó cómo no denunció al sacerdote que la había forzado. Cómo guardó el secreto. Cómo lo enterró. Y luego, otra escena. Un sobre lleno de dinero sobre su escritorio, y su propia mano aceptándolo. No, murmuró, entre lágrimas. No, por favor. Pero la cruz, desde lo alto, sangró más fuerte. La voz de la criatura se volvió un rugido. Confiesa. Mateo gritó. Yo callé. Yo dejé que el pecado viviera en esta iglesia. Y ahora nos devora a todos. Elías aplaudió lentamente, con una sonrisa de triunfo. ¿Lo ves, Mateo? No hay redención. La cruz no juzga, solo se alimenta. La criatura se inclinó más, hasta que su rostro de sombra estuvo frente al de Mateo, y susurró, «Bienvenido, sacerdote». En ese instante, las velas del templo se apagaron de golpe, y en la oscuridad, Mateo sintió una lengua fría y líquida lamer su frente, como si la cruz misma lo hubiera marcado. Cuando abrió los ojos, ya no estaba solo, algo se movía dentro de él. Episodio 10. El rito de la sangre. Mateo despertó en el suelo frío de la iglesia. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero algo en él había cambiado. Podía sentirlo. La cruz ya no le pesaba en el alma. Ahora, latía dentro de su pecho. El padre Elías estaba de pie frente al altar, vestido con una sotana antigua, manchada de rojo. Entre sus manos sostenía un cáliz que no contenía vino, sino sangre. «Ha comenzado, hermano», murmuró Elías con una calma perturbadora. ¿Qué me has hecho?», balbuceó Mateo. Elías sonrió. «No yo, la cruz. Ella te eligió. Y ahora beberás».
Las sombras detrás del altar se agitaron como un mar oscuro. La criatura se inclinó hacia adelante. Expectante, Mateo quiso resistirse. Pero cuando Elías acercó el cáliz a sus labios, un deseo imposible lo devoró. Su garganta ardía de hambre. Y bebió. La sangre era cálida, metálica, y en cuanto la tragó, la iglesia cambió. Las paredes parecían respirar. Las imágenes de los santos giraron sus cabezas, mirándolo. Y la cruz sonrió. Elías alzó los brazos. Hoy dejamos de temer el pecado. Hoy lo servimos. Hoy nos convertimos en su iglesia viva. Mateo sintió algo dentro de él, una voz. No era suya. Era la misma voz que salió de la cruz. Trae más. Confiesa más. Sangra más. Mateo miró a Elías. Por primera vez, no lo odiaba. Lo entendía. En el fondo de la iglesia. La puerta chirrió. Una anciana. Una de las feligresas más devotas. Había entrado buscando consuelo. Elías sonrió y susurró. Tu primer sacrificio. Mateo giró la cabeza hacia la cruz. Y la cruz asintió. Episodio 11. El primer sacrificio. La anciana avanzó lentamente por el pasillo de la iglesia, apoyándose en su bastón. Padre Mateo, escuché que la cruz, su voz se quebró, necesito una bendición. Mateo la observó. Por un instante. Su corazón dudó. Era una mujer piadosa. Una de las pocas almas puras que quedaban. Pero entonces, la cruz sangró otra vez. Una gota cayó sobre el altar, y en ese preciso momento, la voz regresó. Hazlo. Elías se acercó a Mateo y, sin apartar la mirada de la anciana, le susurró. Si no obedeces, ella no te aceptará. Dale su ofrenda. Mateo sintió como una fuerza invisible guiaba sus pasos. Se acercó a la mujer, sonriendo como un buen pastor. Hija mía, ven al altar. Cristo te espera. La anciana, confiada, avanzó. Sus manos temblorosas tomaron las de Mateo, y en ese instante, el templo entero pareció contener la respiración. Mateo la colocó frente a la cruz. Y la cruz abrió los ojos. La mujer no gritó. No tuvo tiempo. Una sombra surgió detrás del altar, envolviéndola como un sudario de oscuridad. Sus huesos crujieron. Sus rezos se ahogaron, y en cuestión de segundos, solo quedó silencio. Elías comenzó a reír, eufórico. Lo has hecho. Mateo, la cruz está complacida. Y entonces, la cruz habló. No basta. Las velas ardieron con llamas negras. El templo olía a hierro y pecado. Mateo miró sus manos, y vio que estaban manchadas de rojo. No lloró. No rezó. Solo sonrió. Por primera vez, sintió que pertenecía a esa iglesia. Episodio 12. La iglesia del pecado. La cruz no volvió a callar. Después del primer sacrificio, su voz se convirtió en un susurro constante dentro de la cabeza de Mateo. Trae más. Hazlos arrodillar. Hazlos sangrar. Y Mateo obedeció. El padre Elías se convirtió en su guía. Juntos, transformaron la iglesia en algo más oscuro, más antiguo. Las paredes fueron cubiertas con símbolos pintados en sangre. El altar, rodeado de velas negras que nunca se apagaban. Y cada noche, nuevos fieles eran invitados a confesar. Nadie salía. La cruz sangraba como nunca antes. Y cada gota que caía sobre el altar hacía que las sombras detrás de él se retorcieran de placer. Como si algo enorme y hambriento estuviera despertando. Una noche, mientras Mateo rezaba, o lo que ahora llamaba oración, escuchó de nuevo esa voz. No era un simple susurro. Era un mandamiento. Convoca a todos. La misa final ha llegado. Elías sonrió como un niño frente a un regalo prohibido. Mateo, ¿lo entiendes? No solo seremos sacerdotes. Seremos los padres de una nueva fe. Las campanas del templo comenzaron a sonar por sí solas, resonando en el pueblo. Y uno a uno, los aldeanos llegaron. Algunos por curiosidad, otros por miedo. Todos, sin saber que estaban entrando a su última misa. Mateo subió al altar, con la cruz sangrante detrás de él, y abrió los brazos. Su voz retumbó entre los muros como un trueno. Hijos míos, el verdadero Dios ha despertado. En ese instante, las puertas se cerraron solas. Las velas se tornaron negras. Y detrás del altar, la criatura salió, más grande que nunca, cubierta de sombras y ojos. El pueblo gritó.
Pero ya era tarde. La cruz lloró sangre una última vez, y sonrió. Episodio 13. La misa de los condenados. Las puertas de la iglesia se cerraron con un estruendo que hizo temblar los muros. Nadie podía salir. Nadie podía siquiera rezar. El padre Mateo levantó la vista hacia la cruz sangrante. Las gotas caían sin cesar, golpeando el altar como campanadas de una misa blasfema. A su lado, el padre Elías reía, eufórico, con los brazos abiertos. «Ha llegado el momento», gritó. «La redención verdadera se paga en carne». Los feligreses se arrodillaron, algunos llorando, otros paralizados por el miedo. Y entonces, la criatura emergió, desde el hueco detrás del altar. Aquella sombra se arrastró como una marea de oscuridad. Ahora tenía forma casi humana, pero con demasiados brazos, demasiados ojos, y una boca enorme que nunca dejaba de sonreír. Las velas se apagaron una a una, dejando el templo iluminado solo por el brillo rojo de la cruz. Y la voz llegó, grave, profunda, inevitable: pecado, entregado, sangre, aceptada. Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba. No quedaba nada de fe, solo obediencia. Se giró hacia los feligreses y extendió sus manos. «Hijos míos, venid al altar. Dejad que vuestra alma sea devorada, y así nunca más volveréis a temer». Un hombre gritó e intentó huir. Pero las puertas no se movieron. Las sombras lo alcanzaron primero, arrastrándolo al pie de la cruz. Su cuerpo desapareció en la negrura, y un segundo después, la cruz sangró con más fuerza. Mateo cerró los ojos. Y sonrió. Porque entendió, cada gota no era castigo. Era alimento. Elías se inclinó junto a él y susurró: «Cuando termine esta noche, no quedará un pueblo, solo una iglesia hambrienta». Y entonces, la voz de la cruz habló de nuevo, tan fuerte que hizo retumbar el suelo. «Una misa más». Mateo levantó los brazos. El sacrificio apenas comenzaba. Episodio 14. La última campanada. Las campanas comenzaron a sonar solas. 1, 2, 3 veces. Cada golpe hacía que las paredes de la iglesia sangraran, como si el propio templo estuviera vivo. Los fieles gritaban. Algunos rezaban. Otros golpeaban las puertas selladas. Pero nadie escuchaba sus súplicas. El padre Mateo estaba en el altar, con los ojos vacíos y una sonrisa torcida. El padre Elías, de rodillas, murmuraba una oración imposible, hecha de palabras que ningún hombre debería pronunciar. Y entonces, la cruz habló. Se acerca el final, toca el sacrificio mayor. De entre las sombras surgió la criatura, más grande, más hambrienta. Sus múltiples bocas se abrían y cerraban como si masticaran los gritos del pueblo antes de que salieran de sus gargantas. Elías señaló a los feligreses. «Todos ellos, ofrécelos». Las sombras se movieron como tentáculos, atrapando a los hombres, mujeres y niños. Uno a uno fueron arrastrados hasta el altar, donde la cruz sangraba tanto que el suelo ya estaba cubierto de rojo. Mateo dudó por un instante, pero la cruz volvió a hablarle. Esta vez, su voz sonaba como un latido dentro de su cabeza. «Si los entregas, el mundo entero se arrodillará ante ti». Y Mateo obedeció. Con cada víctima, la criatura crecía. Las campanas repicaban más rápido, como si el propio cielo gritara de terror. Y entonces, ocurrió. La cruz dejó de sangrar. Las sombras se detuvieron. Y en el silencio absoluto, una última campanada retumbó. ¡Clan! El templo entero se estremeció. Y en ese preciso momento, Mateo vio lo imposible. La cruz sonrió con dientes. Episodio 15. El amanecer sin Dios. Cuando la última campanada se desvaneció, el silencio cayó sobre el pueblo. No había gritos. No había oraciones. Solo la iglesia, y su cruz sangrante, que ahora brillaba como un sol oscuro. Mateo abrió los ojos. Estaba solo. El padre Elías había desaparecido. Los fieles, también. El templo no olía a sangre, sino a vacío. Las bancas estaban intactas, como si nadie hubiera estado allí jamás. Pero la cruz sonreía. «Bien hecho». La voz retumbó dentro de su cráneo, más clara que nunca. Mateo miró por las ventanas de la iglesia. El pueblo entero había desaparecido. No casas, no caminos, nada. Solo niebla, y el sonido de las campanas repicando en un horizonte inexistente. Mateo cayó de rodillas. No sabía si reír o llorar. La cruz sangró una última vez.
y la gota cayó directamente en su frente. Ahora eres mío. Entonces lo comprendió. No quedaba mundo allá afuera. Solo esa iglesia. Solo esa cruz. Y él, el último sacerdote. Mateo se levantó. Tomó la campana del altar y la hizo sonar. Un eco imposible respondió desde la nada. No estaba solo. La misa apenas empezaba. Y esta vez, sería eterna. En algún lugar, entre la niebla, algo gigantesco abrió los ojos. Y sonrió.